Los Storm Speeders rugieron y se levantaron del suelo del bosque, invocando una nube de hojas y rocío mientras se elevaban entre las ramas. Fue solo cuando atravesaron el dosel del bosque que Bulty se dio cuenta de que ahora estaba tan oscuro sobre los árboles como lo estaba debajo. Los motores de su deslizador tosían y chisporroteaban mientras se inclinaba, y el equipo de navegación sonaba con furia, incapaz de conectarse. La pantalla táctica de su casco recibió el mismo disparo, escupiendo datos fragmentados por su visor hasta que eliminó la señal con un parpadeo. Mientras los demás daban vueltas a su alrededor, miró hacia las copas de los árboles. En cualquier bosque normal habría podido trazar una ruta con facilidad, utilizando puntos de referencia familiares para volver sobre sus pasos, pero el oleaje lo hizo imposible. Incluso el sol estaba oculto, oscurecido por la densa oscuridad que había envuelto el planeta. Hermano boticario, la voz de Tánaro crepitó por el comunicador. Has estudiado este bosque en detalle. ¿Qué recomiendas? Un momento, sargento. Bultis condujo su deslizador más abajo, descendiendo a una de las cimas de las colinas que se abrían paso entre los árboles. Luego, mientras daba vueltas, vio lo que estaba buscando. En sus primeras semanas en Regium, había catalogado las especies de árboles más comunes y había tomado extensas notas sobre ellas. Había observado que el musgo solo crecía en el lado norte de los árboles que se elevaban sobre los demás. Usó este hecho para identificar el norte y luego voló más alto, eligiendo puntos de referencia que estaban al sureste de su posición actual. Enganchó el deslizador en esa configuración y se alejó rugiendo a través del bosque, seguro de que ahora se dirigía de regreso a Sarax. Los otros deslizadores cayeron detrás de él. Si mantenemos este rumbo, llegaremos a la fortaleza, dijo. ¿Estás seguro? Dijo Baraka, que estaba sentado a su lado. El clima podría tener otras ideas. Al este, Bultis vio los signos familiares de un oleaje que comenzaba a formarse. Las copas de los árboles se arremolinaban como un estanque azotado por el viento. Esas son solo las primeras ráfagas de una tormenta, respondió. Deberíamos dejarlo atrás si mantenemos nuestro rumbo. Mientras el deslizador aceleraba, miró a la unidad de contención. El simbionte se retorcía y se retorcía, golpeando contra el amarglass. Mientras se agitaba inútilmente en su prisión, vio que lo estaba mirando con sus ojos negros y sin rasgos. El primer espécimen que estudió no estaba tan intacto como este, y se sorprendió al darse cuenta de que la cosa no parecía estar sin sentido. Parecía malévolo, incluso calculador, y sus ojos no estaban tan en blanco como había pensado. Había formas flotando sobre la pegajosa superficie, ¿o eran luces? El deslizador estaba fijado en su curso, por lo que se inclinó, mirando más cerca a los ojos del parásito. Bulty se inclinó sobre el montículo de cadáveres. Tenía los brazos y el pecho resbaladizos por la sangre adherida y la boca abarrotada de carne cruda. Los cadáveres eran los peregrinos. Los había acorralado y destrozado. Nunca tuvieron una oportunidad, no contra él. Sintió una oleada de disgusto al pensar que estaba aquí, tan hundido, festejando en el abismo. Algo se estrelló contra él, sacudiendo el deslizador hacia un lado. La imagen de la fiesta aún ocupaba mucho en sus pensamientos, y por un momento no pudo comprender lo que estaba sucediendo. Parecía estar en dos lugares a la vez, dos mentes. Llena tu mente de razón, dijo, usando las palabras de Castamón como mantra. No dejes lugar para lo innecesario. Funcionó. La lógica del teniente brilló como la luz del día en su mente, revelando la verdad. ¿Lo había confundido el simbionte? ¿Había invadido sus pensamientos? Recordó su conversación con Avarim en el laboratorio. Si la cosa estaba canalizando poder etérico, quizás sus líderes estuvieran cerca. ¿Sigues con nosotros, Luco?, dijo Baraka, mirándolo fijamente. Había bocinas sonando en el panel de control y el deslizador estaba vibrando. La barra antivuelco junto a él estaba abrochada, al igual que la puerta, y podía oler el humo. Algo los había golpeado mientras estaba distraído.
Miró hacia afuera y vio que había formas que se precipitaban a través de las sombras. Había hecho un estudio de las rapaces locales y ninguna de ellas era lo suficientemente grande o lo suficientemente demente para estrellarse contra un deslizador. Las formas eran solo siluetas, pero las extremidades sinuosas y las alas de murciélago eran familiares. Eran tiránidos alados, del tipo que él y Baraka habían enfrentado muchas veces antes. Sacó su pistola Volter y trató de apuntar a una de las formas. Dieron vueltas y vueltas en espiral mientras volaban, girando en las esporas como restos de caldo. Finalmente logró acertar y apretó el gatillo. ¿Bultis? Baraka le devolvió la mirada a través de la oscuridad. ¿Eres tú? Baraka corría por una pasarela, siguiendo a los romeros. Su armadura estaba abollada y humeante, y había manchas de sangre en la ceramita azul. Bultis se abalanzó sobre él, clavando sus garras en la espalda de Baraka, arrancando el paquete de energía de su armadura y haciendo que Baraka cayera al suelo. Baraka se dio vuelta, levantando su cuchillo de combate, pero Bultis lo tiró a un lado. Baraka huyó cuando Bultis comenzó a desgarrar su armadura y la carne de debajo. Bultis maldijo cuando se encontró de vuelta con el Storm Speeder. Hubo más alarmas y el deslizador ahora temblaba violentamente. Baraka se había inclinado y agarrado los controles, luchando por mantener su rumbo. El aire estaba lleno de vapores de prometio y sonaba como si las placas antigravedad estuvieran a punto de soltarse, golpeando y traqueteando contra el tren de aterrizaje. Un tiránido se precipitó hacia él a través de la oscuridad. Disparó pateándolo hacia atrás en un frenesí de alas, pero más se abalanzaban sobre el deslizador desde todas las direcciones. Baraka disparó a algunos de ellos, pero otros siguieron volando y chocaron contra el fuselaje. Murieron cuando chocaron, sus caparazones explotaron con el impacto, pero se dio cuenta de que esa era su intención. Estaban usando sus cuerpos para destruir las líneas de combustible y las placas de gravedad del deslizador. Uno de ellos se aferró al borde de la cabina y agarró el brazo de Baraka con una garra, torciéndolo de costado y desgarrando su arnés. Baraka lo agarró por la cabeza, le partió el cuello y lo arrojó contra otro tiránido, haciendo que ambos cayesen hacia atrás. Los gritos aullaban a través del canal de voz mientras el resto del escuadrón luchaba por pilotar sus deslizadores. Entonces Baraka gruñó molesto cuando el panel de control murió bajo sus dedos. Las bocinas cesaron y las luces se apagaron, dejando inerte toda la interfaz. El deslizador cayó, lanzándola hacia el bosque. Bultis pensó rápido. Estaba a cientos de pies de altura. Lo más probable es que el choque lo matara a él y a Baraka. E incluso si sobrevivieran, la unidad de contención probablemente se rompería. Nunca llevaría el espécimen a su laboratorio. La idea de fallarle a Castamón lo horrorizaba. Agarró el yugo de control de Baraka y para su alivio el deslizador respondió. No tenía poder, pero al menos podía dirigir el choque. Bultis pensó en los informes que había leído, estudió los árboles circundantes, calculó la distancia que le quedaba por recorrer y decidió un plan. Era peligroso, bordeando la imprudencia, pero las alternativas casi no le dejaban ninguna posibilidad de supervivencia. Mi motor está muerto, él comunicó. Tengo la intención de montar el oleaje. El resto de ustedes mantengan su rumbo actual. ¿Montar el oleaje?, preguntó Tanaro. Explícate tú mismo. Disparó unas cuantas rondas más, derribando a los tiránidos más cercanos. Luego inclinó el deslizador con fuerza hacia la derecha, enviándolo directamente al camino de la tormenta. Esta es la única manera, sargento. Nos reuniremos contigo en Sarax. Ramas y hojas chocaron mientras avanzaban, catapultados por una fuerza increíble. La cabeza de Bultis se sacudió contra su asiento y escuchó que el blindaje se desgarraba de las alas, pero el deslizador se mantuvo unido. Y en lugar de ser arrojado al suelo, fue lanzado hacia adelante, rodeado por el estruendo aullador. Baraka se rió salvajemente a su lado. ¡Por el trono!, gritó. Los tiránidos intentaron seguirlos, pero en el momento en que entraron en el oleaje, fueron destrozados por los árboles arremolinados, desgarrados en pedazos y tragados por la vorágine de ramas. Bultis se dirigió hacia la dirección del oleaje, minimizando el daño a las alas y al fuselaje y dejando que la tormenta se llevara al deslizador, empujando suavemente los controles mientras las ramas se arremolinaban a su alrededor. El fuselaje traqueteó más fuerte cuando el deslizador perdió altitud.
No había señales de los dinos ahora, pero todavía había una buena posibilidad de que el deslizador fuera destrozado antes de que pudiera llegar al borde del bosque. Probó de nuevo el encendido, pero las placas magnéticas permanecieron en silencio. Los temblores se volvieron tan violentos que el panel de control se agrietó, dejando al descubierto el marco de debajo. Había tantos escombros azotándole en la cara que Bultis luchó por ver, pero tenía la sospecha de que los árboles estaban disminuyendo. Entonces estuvo seguro de ello. El deslizador se acercaba al borde del bosque. Se oyó un chillido de metal desgarrado cuando se desprendió más fuselaje. El aire huyó a través de las paredes expuestas del motor, y a pesar de los esfuerzos de Bultis para mantener el deslizador nivelado, comenzó a inclinarse, con el ala izquierda apuntando gradualmente hacia abajo. Luchó con el yugo, consciente de que su planeo estaba a punto de convertirse en un giro. Entonces hubo un fuerte sonido metálico y quedaron libres, saliendo disparados a través de campos de hierba iluminados por la luna. No a la luz de la luna, se dio cuenta. Había luces parpadeando en la oscuridad de arriba. Todavía no tenía tiempo para considerar las implicaciones de eso. El aire rugió a través del deslizador, destrozado mientras traqueteaba en la penumbra. Los controles aún amenazaban con hacerlos girar, pero él sostuvo el yugo con firmeza y mientras el suelo se precipitaba para saludarlo, mantuvo las alas niveladas. A su lado, Baraka seguía riéndose. El tren de aterrizaje había sido arrancado, por lo que el deslizador aterrizó sobre su vientre, sacudiendo a Bultis y Baraka contra sus arneses y levantando una ola de tierra que golpeó contra ellos mientras atravesaban el suelo. Después de unos segundos se detuvo. La cola se elevó en el aire, luego se estrelló hacia abajo, dando a los ultramarines una última sacudida. Finalmente se hizo el silencio.